de la labor esa de buscar, de escuchar, de quitar tiempo, la pelea con Badajoz. La pelea con la redacción de Badajoz para que nos den espacio a los pueblos, porque quitando el espacio físico que tiene Cáceres, Badajoz, Mérida y demás, es muy difícil que nos den espacio. Incluso más tienen todavía los pueblos de la provincia de Badajoz que los de Cáceres. Entonces una pelea permanente por una columnita, por un faldón, por una noticia, es una pelea permanente. Y luego por otro lado está que es mucho más difícil ser periodista en un pueblo pequeño que en Madrid. Porque en Madrid cualquier tontería que diga cualquier político de cualquier partido, me da igual uno que otro, el periodista le puede criticar y no le ve a lo mejor en el resto del año, pero aquí le estamos viendo permanentemente a quien estamos criticando, a quien estamos comentando. Entonces es mucho más difícil y, por supuesto, bastante menos recompensado ser periodista en un pueblo pequeño que ser en una ciudad. Siguiente va a intervenir María, que nos va a contar el lado humano de la vocación de Pedro. ¿También va a ser pequeño? Sí, la mía. Bueno, pues, excelentísimo señor alcalde, miembros de la corporación municipal, representantes de medios de comunicación, autoridades presentes, familiares, amigos y vecinos de Jaraí de la Vera, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues hoy me toca hablar de alguien que ha estado detrás de muchas palabras, pero que pocas veces ha sido protagonista. Mi padre. Cumple 50 años como corresponsal de Jaraí de la Vera, medio siglo que comenzó allá por un 2 de octubre de 1975. Y aunque su nombre ha aparecido en miles de artículos, lo que no siempre se ha contado es lo que hay detrás de cada línea escrita. Esas llamadas a deshoras, las madrugadas en vela, las esperas, las comidas frías en la mesa, los insultos, las amenazas, las persecuciones incluso en su propio trabajo, María, ¿me puedes retocar esta foto? ¿Sabes si tu hermano está ocupado? Es que necesito que me mire una cosilla en el ordenador que me falla. O Marisu, si sales por ti, deja unos periódicos ahí en la farmacia. Mi padre ha sido testigo de la historia local, pero también ha sido parte de ella. Ha cubierto fiestas, plenos, ferias, homenajes, reuniones, presentaciones. Ha estado en definitiva allí donde había algo que contar, algo que preservar, algo que compartir. Y lo ha hecho con rigor, con respeto y con una sensibilidad que solo tienen quienes aman profundamente su oficio y su tierra. Gracias a él aprendí que el periodismo local no es menor, es esencial, porque es el que nos habla de nosotros mismos, el que recoge lo que somos, lo que sentimos, lo que celebramos y lo que nos duele. Es el que convierte lo cotidiano en historia. Y mi padre ha sido durante 50 años el guardián de esa historia. Una forma de amar a Jaraí desde la palabra, desde la imagen, desde el testimonio. Porque no hay mejor abanderado de la marca Jaraí que él. Porque su trabajo ha sido una ventana constante desde la que Jaraí se ha mostrado al mundo. Porque allá donde pisa, Jaraí camina con él. Ya en sus primeras crónicas, él hablaba de Jaraí como la capital del pimentón. Lo hacía con tal convicción que, aunque el reconocimiento oficial llegó muchos años después, en sus palabras ya era una certeza, una identidad asumida mucho antes de ser proclamada. Desde el año 2013 forma parte de ese grupo de corresponsales, como Miguel Ángel, que se pusieron al frente de un hiperlocal en Hoy Jaraí de la Vera. Una aventura periodística que ayer alcanzó su edición número 153 y que compagina con sus publicaciones diarias, tanto en papel como en formato digital, manteniendo un compromiso constante con la información local y de proximidad. Un logro notable, especialmente si se tiene en cuenta que de aquel grupo inicial de 21 hiperlocales, hoy solo permanecen en activo 11. Ya os aseguro que él seguirá al pie del cañón con la misma ilusión o más que el primer día. Por supuesto, una parte fundamental de este éxito reside en la fidelidad de sus anunciantes y lectores,
no solo entre los vecinos de Jaraíz, sino también entre los jaraiceños que viven en otros puntos del país y que día tras día agradecen poder seguir conectados con lo que ocurre en su pueblo. A ellos se suman otros seguidores nacionales y en ocasiones incluso desde los distintos rincones del mundo, que encuentran en este medio una ventana abierta a la vida cotidiana, la historia y la identidad de Jaraíz de la Vera. Por eso quiero dar las gracias a quienes han confiado en él durante todos estos años, gracias a quienes le han leído, le han llamado, le han acompañado, gracias a quienes hoy estáis aquí. Y gracias a ti, papá, por enseñarnos que la verdad no siempre falta. Pero... por enseñarnos que el periodismo puede ser humano, cercano, valiente, por hacer que Jaraíz tenga memoria y que esa memoria respire en cada línea, en cada imagen y en cada historia compartida. Hoy este homenaje lleva tu nombre, tu voz y ese compromiso silencioso que nunca pidió reconocimiento, pero que nos merecía todo. Felicidades, papá. Te queremos, María Jesús, Pedro y María. Qué bonito. Y ahora viene la competencia. Bueno, realmente en este ámbito no hay competencia, sino al contrario, lo que hay es colaboración, ayuda, teléfonos que te pide, contactos que te mandan y no, ¿verdad, Luis? No... Siempre hemos colaborado desde que nos conocemos. Luis Merchán, adestrado. Buenas tardes a todos los presentes, alcaldes, concejales, familiares, compañeros y amigos y vecinos. Estamos hoy aquí en este espacio que el Ayuntamiento ha puesto a disposición para este acto para rendir un merecido homenaje a uno de sus vecinos y a un gran compañero, Pedro Díaz Samino, cronista de esta villa durante algo más de 50 años. Pedro comenzó su andadura allá por el 75, 1975, como corresponsal del diario Hoy. Exactamente publicó su primera crónica el 2 de octubre de ese mismo año. Antes ya había hecho sus pinitos como colaborador de deportes en emisoras de radio de la provincia, lo cual me lleva a pensar que desde que era bien joven ya llevaba en sus genes la afición por el periodismo y la información. Durante muchos años y hasta su jubilación, su principal trabajo fue en una entidad bancaria local, compaginándolo con lo que realmente le gustaba, era hacer un seguimiento y publicar las noticias de toda índole que se generaban en la localidad jalisceña y en ocasiones también en la comarca de la Vera, deportivas, de sociedad, culturales o políticas. Y como todos los que nos dedicamos a esta bella profesión que tanto amamos, sabemos que no siempre lo que escribimos es del gusto de todos, lo que en más de una ocasión suele ocasionar rechazo por parte de algunas personas, tensiones o enfrentamientos que no terminan de aquellos que no terminan de comprender ni respetar qué es la libertad de expresión, sobre todo de los que escribimos en los medios de comunicación, cuando la noticia publicada no coincide con su forma de ser o de pensar, pero ya sabemos que nunca va a llover a gusto de todos. Volviendo al trabajo informativo desarrollado por Pedro Díaz Samino en Jaraíz de la Vera, tras un largo periodo publicando sus artículos en el diario Hoy Regional, el 27 de febrero del 2013 se distribuyó por primera vez en las calles jaraiceñas el número 1 de un hiperlocal, también con la cabecera de Hoy, dedicado íntegramente a Jaraíz con salida mensual. Y donde nuestro querido compañero ha sido estos 12 años transcurridos desde que salió el hiperlocal su único redactor, fotógrafo y publicista. En la actualidad hay 11 hiperlocales, que ya lo ha dicho María, de los 21 que comenzaron. Algo tendrá que ver Pedro y su buen trabajo en que aún se mantenga. Y aquí estamos hoy, alabando y rindiendo un merecido homenaje a un magnífico trabajo informativo que pese a quien pese y tras 50 años sigue desarrollando con el mismo cariño que ha puesto siempre este gran profesional de la comunicación y mejor persona.
nuestro compañero de innumerables fatigas, que no otro que Pedro Yesamino. Muchas gracias por haber estado ahí, siempre pendiente de las noticias que genera tu querido pueblo. Que Dios te permita seguir muchos años más, amigo Pedro. Creo que la primera información que escribió Pedro hoy fue el estado del Parque de los Gordos. ¿Cómo está ahora? Está mejor que entonces. Y luego, hiperlocales, es verdad que hubo 21, llegó a haber 32. Se han ido quitando porque todos los pueblos no dan información suficiente y fundamentalmente no generan publicidad, ni en muchos casos colaboración del ayuntamiento. Con lo cual, de esos 32, efectivamente, se han quedado 11 en la provincia de Cáceres hay 4, que son Jaraíz, Trujillo, Navalmoral y Talavera. O sea, no hay más. Por lo cual, el mérito es considerable. Y ahora vamos a dar la voz a los lectores, lectoras, que han sido por miles en este periodo, y me dicen aquí que Margarita González es una lectora destacada. Tiene la palabra. Vale. Buenas tardes a todos. Después de lo que ha dicho el alcalde, María, Luis y Miguel Ángel, a mí ya poco me queda por decir, pero bueno, tengo algo para Pedro. Entonces, Pedro, lo primero, felicitarte por este reconocimiento tan merecido al celebrar tus 50 años de corresponsal con el diario Hoy de Extremadura. Cuando yo llegué a Jaraíz hace 40 años, tú fuiste una de las primeras personas en ofrecerme tu amistad. No recuerdo. Hoy quiero aprovechar este homenaje para recordar un par de momentos compartidos contigo en todos estos años. ¿Recuerdas las encuadernaciones de periódicos que tenías guardadas? Cierto día me comentaste que querías encuadernarlos y que yo podría ayudarte. Me explicaste en qué consistía y acepté. Era a finales de los años 90. Por aquel entonces mi marido trabajaba en Cáceres y venía los fines de semana. Fue una persona clave para conseguir tu propósito y nos sirvió de ayuda. Yo iba a tu trabajo, Caja Extremadura, y me entregabas una bolsa con periódicos debidamente ordenados. Enrique los lunes regresaba a Cáceres y los llevaba a un encuadernador. Cuando estaba terminado ese volumen, lo traía a Jaraíz y yo te lo entregaba haciendo intercambio de bolsas. Eran folios, pero no los En un tiempo moderado conseguiste tu objetivo. Fue una satisfacción poder ayudarte. Otro recuerdo que refleja tu profesionalidad fue un año en la Feria de Artesanía de San Andrés. ¿Cómo no? Yo estaba en mi stand y me percaté que te aproximabas con cámara de fotos en mano. Me acicalé para la ocasión y pasaste de largo insinuando un saludo. Me pareció extraño y continué tranquila en mi puesto. Mi sorpresa fue que en el periódico hiperlocal Hoy de Jaraíz del mes de diciembre figuraba una fotografía de mí rodeada de público interesándose por mis artículos navideños. Esa foto mostraba la feria en plena actividad. Entonces comprendí que era la foto correcta que debías publicar. Pedro, tus comienzos en el periódico fueron de adolescente, aún estudiando el bachiller. Ahora te pedimos que continúes. Gracias a ti, tu esfuerzo y tu buen hacer, das voz y visibilidad a Jaraíz de la Vera. Muchas gracias.